Vamos a tener un pequeño video, ¿sí? A manera de resumen de los dos viajes que el apóstol Pablo, ¿sí?, ha podido emprender a lo largo del estudio que hemos realizado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Así que vamos, por favor, ¿sí?, a ver este breve resumen, solamente referente a los viajes. Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, animando a las iglesias. Zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces, los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Luego,
se despidió de los hermanos y navegó a Siria, junto con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: Es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Gloria. Abramos nuestras Biblias, mis amados hermanos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Leamos versículo número 17. Amén. Verso número 17. Lo tenemos y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como por nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos en esta noche. Nuevamente, mi Dios, Padre, tu Santo Espíritu nos ha congregado y ahora nos prepara para poder alimentarnos, mi Dios, por medio de esta palabra. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para no ser renuentes a la enseñanza de tu Santo Espíritu en esta hora. Y permite que la gracia, Señor amado, se derrame abundantemente sobre nuestros corazones para poner por obra, oh Dios mío, este precioso, Padre, evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, verso número 16, Pablo da una pauta para lo que se menciona en el verso 17. Dice el verso 16 de Hechos 20, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba, dice el texto, por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, ¿en dónde? En Jerusalén. Éfeso era una de las, uno de los mayores logros, ¿sí?, a la hora de anunciarse el evangelio en la región, ¿sí?, de Asia. Éfeso, tanto así, había ganado, ¿sí?, adeptos para el evangelio, que posteriormente Pablo escribe una carta dedicada a esta iglesia, advirtiéndola no solamente de la buena doctrina, sino también dándole a conocer que habría de ser en un futuro, ¿sí?, atacada por hombres que inescrupulosamente, ¿sí?, sacarían ganancia, ¿sí?, de la fe. La Biblia declara en el verso 16 que luego que él tiene este sentir de irse a Jerusalén para pasar ahí la fiesta de Pentecostés, verso 17, dice la Biblia que él
envía a llamar, verso 17 en la parte final, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes eran estos personajes dentro de Éfeso? Si usted va a la primera carta de Timoteo, estos hombres eran conocidos o eran reconocidos como los obispos de la iglesia. Para aquellos tiempos lo mismo era un obispo como un anciano. Ambos tenían la misma función. En la actualidad bien podría decirse que eran los pastores de la iglesia. Dice en la primera carta de Timoteo, capítulo número 3, verso número 1 al verso 2. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, que significa presidir en la congregación, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, o el que quiere presidir, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, entre otras cosas. Cuando Pablo en Hechos 20, verso 17, manda llamar a los ancianos, manda llamar a los discípulos más fortalecidos o de alguna manera, más maduros en la fe del Señor Jesucristo. ¿Por qué los manda llamar? Porque Pablo, de acuerdo a lo que narra más adelante en esta carta, Pablo tenía revelación por el Espíritu de Dios que ya no volvería más a la ciudad de Éfeso. Venga por favor conmigo y corroboremos lo dicho. Verso número 25 del capítulo 20 de Hechos. Ahora, dice ahí el apóstol Pablo, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Es decir, que ya Pablo tenía confirmación por parte del Espíritu Santo que ese sería su último día en medio de sus hermanos en la ciudad de Éfeso. De ahí la importancia, de ahí, mi amado hermano, el interés de Pablo de dejar la iglesia en las mejores manos. Versículo número 18 al verso número 21, el apóstol Pablo saca a relucir su ejemplo mientras él estaba en estadía con ellos. Verso 18 lo dice: cuando vinieron a él, ¿quiénes? Los ancianos, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros. Y me encanta esta parte, dice ahí, todo el tiempo. Es importante hacer, diría yo, un realce en esta última parte del verso 18, porque la conducta de Pablo no se limitó nunca a comportarse bien a la hora de predicar el evangelio o a la hora de estar dentro de una sinagoga. Su comportamiento, su conducta era algo que lo identificaba dentro de la casa de Dios, fuera de la casa de Dios, dentro del altar y fuera del altar. De ahí que Pablo menciona que ellos habían comprobado la conducta de él durante todo el tiempo. Dice ahí, versículo 18 en la parte final: desde el primer día que entré en Asia. Amado hermano, qué bueno es poder reflejar dentro de la iglesia y fuera de ella un buen comportamiento. En pocas palabras, un buen testimonio. El testimonio es la mejor carta de presentación del evangelio, que tiene un creyente para con aquellos que no conocen la palabra. La Biblia dice en el verso 19 que sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Eso en pocas palabras es: sirvo a Dios, pero también oro a Dios por esta obra. Verso 19 nos dice: y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Si quisiéramos ver ejemplos de esta persecución que tuvo Pablo en las diferentes regiones de Asia,
Acompáñeme, por favor, ¿sí? En el libro de Hechos de los Apóstoles, vayamos por favor en el capítulo número 17. La iglesia de Tesalónica, o los hermanos que habitaban en esta ciudad, Pablo y juntamente con Silas tuvieron gravísimos problemas. Verso número 1 en adelante. Leo rápidamente. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocos o no pocas. Verso 5, y aquí viene la persecución. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos, sí, dice ahí, sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Si queremos analizar en el capítulo número 16, versículo número 11 en adelante, leo rápidamente. Verso número 11 en adelante. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13. Y un día de reposo, es decir, sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Versículo número 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Verso 19. Voy a leer solo hasta el verso número 20. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Situaciones como esta para Pablo y Silas ya eran cosas cotidianas. Las ciudades a donde ellos entraban recibían el evangelio, pero también se les resistían al evangelio. Y esto trajo en más de una oportunidad grandes pruebas en medio de los cristianos. Hechos capítulo 20.
Ahora bien, entremos en detalle. Versículo número 22. Luego de que Pablo da a conocer su buen caminar delante de los hermanos de Éfeso, ahora dice el Señor, verso 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Hechos capítulo 19, verso 21. ¿Qué nos declara el Señor? ¿Lo tiene? Pasadas estas cosas, se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Volvamos por favor al versículo número 23. Verso número 22. ¿Qué es lo que Pablo está anunciando? Lo leo. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Algo anunciaba en el espíritu de Pablo que la labor en Éfeso había terminado. Amado hermano, si algo el Espíritu de Dios sabe hacer en nuestras vidas es darnos orientación, darnos capacitación y asimismo también guiarnos en la obra que Él mismo nos ha preparado o nos ha puesto por delante. Pablo reconocía que la labor en Éfeso estaba ya concluida. Algo muy similar le pasó a Jesús en la cruz del Calvario, cuando pudo proclamar por el Espíritu, consumado es. Pablo sabía que su labor en la ciudad de Éfeso tenía un fin. Y cuando declara en el versículo 21, verso 22, en la parte final, donde dice, sin saber lo que allá me ha de acontecer, era, amado hermano, porque Pablo sabía muy bien que ese último viaje de retorno a Jerusalén le habría de traer para sí las prisiones y también el propósito de Dios en su vida para culminar su ministerio. Este último, diría yo, arribo hacia Jerusalén va a marcar la trascendencia del ministerio del apóstol Pablo. Amado hermano, todo en Cristo tiene un inicio en esta tierra, pero también tiene un final. Pero recuerde que nuestra partida o nuestro término en Dios será siempre y cuando hayamos cumplido el propósito de Dios en esta tierra. No no se anticipe, mi querido hermano, a querer partir de esta tierra para estar con el Señor sin antes haber cumplido su propósito. Yo he escuchado a más de un hermano decir, ay hermano, yo quisiera que ya Cristo venga. Y mi pregunta interna es, ¿por qué lo anhela y lo desea tanto si todavía no ha hecho nada por la causa de Cristo? ¿Por qué anhelar su retorno si todavía no hemos cumplido su propósito en esta tierra? Si bien es cierto, el deseo de la iglesia es que venga Jesús, también, amado hermano, la voluntad de Dios para la iglesia es que cumplamos su voluntad. La Biblia declara en el versículo número 23 lo siguiente: salvo que el Espíritu Santo por todas, dice aquí, las ciudades me da testimonio. ¿Testimonio de qué, amado hermano? Testimonio de que a Pablo le habría de sobrevenir tribulaciones y angustias. El mismo texto lo declara. Versículo número 23, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hechos capítulo 21, versos 10 y 11. Veamos qué nos declara la Escritura. Hechos 21, verso 10 al 11. Y permaneciendo nosotros allí, es decir, ya en Jerusalén, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Cuando se habla del cinto, se habla de aquel telar que cubría
todo el pectoral, sí, o el pecho del apóstol Pablo, tomando el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos. ¿Quién? ¿Quién? El profeta Ágabo. Atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo habla? ¿Sí? ¿Cuántos saben que Él dirige nuestras vidas? El Espíritu de Dios, dice ahí, dice: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, ¿por qué descender a Jerusalén sabiendo lo que había en Jerusalén? Recuerde, mi amado hermano, Pablo ya presentía en el Espíritu que en Jerusalén habría de sobrevenirle, sí, gran turbación, grandes aflicciones, pero esto no amedrentó a Pablo, sino que le hizo agarrar fuerza en Dios y quiso ahora, sí, cumplir su cometido. A diferencia de muchos cristianos en la actualidad, que rehuyen a la aflicción, que rehuyen a la prueba, que le rehuyen al mandato de Dios, un buen cristiano en Jesús busca hacer la voluntad de aquel que lo ha tomado como siervo, sabiendo bien que tiene que pagar un alto precio a la hora de servir a Cristo. Amado hermano, dice la Biblia para con la vida de Pablo, referente a ese llamado, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9, verso número 15 y 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. Versículo 15 y 16. ¿Lo tiene? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y mira lo que dice el 16: porque yo le mostraré, o yo le haré ver cuánto le es necesario, y entiende esa palabra, necesario padecer por mi nombre. Usted dirá: bueno, acepto esa palabra porque era para Pablo. ¿Qué hay para sí? ¿Qué hay de mí? Acompáñeme por favor a la segunda carta de Timoteo, capítulo número 2. Segunda carta del apóstol Timoteo, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Póngale asunto a esto. Verso 24, sí, en adelante. Porque el siervo de Dios, ¿cuántos son siervos de Dios? Amén. Porque el esclavo del Señor no debe ser contencioso, es decir, peleonero, amable para con todos. ¿Qué más? Apto para enseñar, es decir, que está capacitándose, preparándose para que cuando tenga oportunidad, ¿qué hace? Enseña la palabra. Pero aquí quiero llegar también. ¿Qué más nos dice ahí? ¿Qué más debe de ser un siervo de Dios? Un esclavo del Señor. Debe de ser, ¿qué cosa? Sufrido. Cuando habla de sufrimiento, de sufrido, lo habla con la intención de que debe de estar preparado para poder padecer aflicción. Un siervo de Dios no rehúsa el sufrimiento, lo acepta en el nombre de Jesucristo.
No rehuye. Yo sé que el mundo, sí, de hecho, tiene el eslogan de que hay que parar de sufrir y de que hay que vivir una vida cómoda, placentera, una vida sin mayor complicación. Pero la Biblia dice para los cristianos, para los siervos de Cristo, que un cristiano, un siervo de Dios, debe de ser también sufrido. Es decir, apto para en cualquier momento padecer por causa de Cristo. Para complementar ese texto sigue diciendo, sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pero si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué más nos declara la Biblia? Mire lo que nos dice el libro de Romanos capítulo número 12. Carta a los Romanos, capítulo número 12, verso 11 al 12. ¿Lo encontró? Entre otras cosas, hablándole a los cristianos. Romanos 12, verso 11 al 12. En lo que requiere diligencia, es decir, en lo que se requiere hacer cosas de una manera ágil, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Cómo más lo dice el Señor? Fervientes en espíritu, y otra vez sale aquí, sirviendo al Señor. Verso 12. Gozosos en la esperanza, y dice ahí, sufridos en la tribulación. ¿Cómo es esto, amado hermano? La tribulación, ¿qué produce? Gozo. No, produce sufrimiento. Pero cuando se utiliza el término sufridos, amado hermano, se refiere a resistencia del sufrimiento. Mucha gente puede experimentar sufrimiento, pero no puede durar en la permanencia, sí, del sufrir. Es decir, sufre, pero inmediatamente busca salir de ahí con desesperación. Cuando la Biblia nos dice que debemos de ser sufridos, es decir, que cuando llega el tiempo del dolor, Dios necesita también ver en nosotros la misma resistencia como cuando estamos pasando el tiempo de gozo. Pregunto yo, mi querido hermano, ¿cuántos de ustedes, sí, anhelan salir de los tiempos de bonanza, de los tiempos de paz, de los tiempos de alegría, o quiere permanecer siempre alegre? Mucha gente dice, hermano, sí, hay una alabanza que dice, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Cuando usted está en bonanza, cuando usted está en tranquilidad, pregunto, ¿busca con desesperación salir de ese tiempo? ¿O usted le dice a Dios, Señor, así como me tienes ahorita, tenme toda la vida? ¿Verdad? Cuando usted está en tiempo de tranquilidad, dice, Señor, gracias porque la paz ha llegado. Y se mantiene esa paz. Cuando todo en casa es salud, cuando todo en casa es de reposo, de tranquilidad e inclusive de bienestar económico, usted dice, gloria a Dios porque Cristo está gobernando mi casa. ¿Verdad? Y usted no busca decir, ay hermano, ya quiero que se me vaya la plata para comenzar otra vez la crisis. No, usted no pide así. Usted dice, Señor, manténme así. Pero la Biblia dice que cuando llegue la adversidad, que cuando llegue la turbación, tal como lo declara Romanos 12, verso 12, cuando llegue la tribulación, tengamos la misma actitud para poder afrontarla de una manera sufrida. Es decir, no rehuyendo, sino manteniendo la misma actitud, el mismo espíritu en el lapso de la crisis. No hay cosa mejor, mi amado hermano, que guardar, dice la Biblia, sí, una actitud de sufrimiento, sí, cuando ésta llega, sí, mantenerse en el casillero que Dios nos quiere ver. ¿Y cuál es ese? Mire, por favor, venga conmigo al libro de Eclesiastés y veamos qué tiene que decirnos la Biblia. Eclesiastés capítulo número 7 en el Antiguo Testamento.
Eclesiastés, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Y dice el Señor en el verso 8: ciertamente la opresión, ¿lo tiene ya? Eclesiastés capítulo 7, verso número 8. Ciertamente, verso 8. Mejor es el fin del negocio que su, ¿qué dice ahí? Que su principio. Ahora, esto tiene una correlación y ya lo vamos a ver más adelante. Mejor es el espíritu sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Analicemos todo el versículo. Mejor es el fin del negocio, ¿qué dice ahí? Que su, ¿por qué? Es mejor el fin del negocio que el principio del negocio. ¿Por qué? ¿Qué trae al final el negocio? Luego de haberlo trabajado, ¿qué trae? Trae la ganancia. Pero para que venga la ganancia, ¿cuánto trabajo a uno le cuesta al principio poder establecer todas las pautas para que ese negocio se logre? Sí, o para que ese negocio llegue a su fin. Aquellos, sobre todo, que trabajan en ventas, ¿verdad? Sufren para ganar un negocio, ¿verdad? Conquistando, enamorando al cliente para que al final le diga, está bien, traiga, sí, yo se lo compro. Dice, wow, por fin, ¿verdad? Y con alegría, ¿sí? Cobra, sí, su beneficio, su bono. Ahora, de la misma manera, dice el verso 8, mejor es el sufrido en espíritu, el acongojado en su alma. Obviamente que esta congoja y este sufrimiento no es por irresponsabilidades, por necedades, sino por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el Señor ahí, mejor es el sufrido de espíritu que aquel que se mantiene con un espíritu, dice la Biblia, altivo, o un espíritu rebelde que no asimila el sufrimiento, sino que reniega de su condición cuando llega, sí, la aflicción a tocarle la puerta. Señor, ¿por qué permites que venga la enfermedad? ¿Por qué permites que venga el desempleo? ¿Por qué permites la pelea, la turbación? Si yo te estaba buscando, ¿por qué lo has hecho? La actitud, amado hermano, muestra la diferencia entre un verdadero cristiano y un cristiano blandengue, un cristiano mal parado en la palabra. Es necesario entender, mi amado hermano, por medio de la vida del apóstol Pablo, que él sí había recibido de parte del Señor revelación de que en Jerusalén habría de venir grande turbación, y él se enrumbaba para ir prácticamente a poner su cabeza, sí, en las manos de Roma. La Biblia declara, vuelva por favor conmigo a la escritura, en el libro de el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Dice en el verso 23: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ahora, ¿a cualquiera eso le animaría? ¿O lo desanimaría? Que a usted le digan, hermano, a su casa usted va a llegar y le va a esperar, si su mujer con un mazo. Usted diría, ¿anhelaría ir a su casa o se saldría de su casa? Mucha gente dice, hermano, si yo entro, veo el problema y mejor me voy. Y así se rehuye a veces el problema, pero no se lo soluciona. Amén. Ahora, Pablo se le decía, en Jerusalén, sí, va a estar el problema. Mira lo que dice el verso 24. Me encanta la actitud con que él, sí, asume el porvenir. Pero de ninguna cosa hago caso, no porque no le importara, sino porque él quería que no le afectara lo que habría de venir. Pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, y me encanta, mi carrera. ¿De qué manera le iba a acabar? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo, te espera muerte y prisión, cárceles, cuando vayas a Jerusalén. ¿Qué vas a hacer? Mira que allá tu propia gente te va a vender, tu propia gente te va a traicionar. Los que te recibían antes ahora te van a odiar y te van a entregar en manos de los gentiles. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir allá o mejor te quedas en Éfeso, donde la gente te quiere, donde tienes un buen grupo de hermanos que te estiman y que aquí te pueden dar cobertura e inclusive puedes ser el máximo líder de la iglesia en esta ciudad? ¿O quieres ir allá donde te van a maltratar? Pablo pudo haber dado un giro a su ministerio, quedándose en un lugar estable, quedándose en un lugar donde había gente que lo amaba. Y de hecho, complemento lo que digo, versículo del capítulo número 20, me adelanto un poquito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, verso número 12. Cuando a Pablo se le dijo que en Jerusalén lo iban a maltratar y lo iban prácticamente a destruir, verso 12. Al oír esto, le rogamos nosotros, ¿quiénes? La iglesia en ese lugar, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Es decir, no te vayas para allá. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, que le decía, Señor, no vayas, te van a matar? ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no buscas, ¿qué cosa? No buscas las cosas de ¿quién? De Dios. No buscas el propósito de Dios, sino el bienestar de esta carne. Verso número 12. Le rogasen que no subiese a Jerusalén. Verso 13. Entonces Pablo le respondió diciendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Es decir, ¿por qué se ponen en esa actitud? Pablo les decía, ¿por qué mejor no me alientan? ¿Por qué mejor no me dan, diría yo, un empujón para poder cumplir mi meta? Verso número 13. Y quebrantándome el corazón. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sufrir por causa del evangelio? Por eso es que mucha gente calla en su lugar de trabajo. No habla de Cristo. No se identifica como cristiano porque no quiere padecer como cristiano. Ay, hermano, lo que pasa es que si pongo alabanza o si la gente me escucha hablando de Cristo, se me van los clientes. Ay, hermano, es que no puedo sacar la cerveza en el negocio porque si no se me van los clientes. Por la cerveza viene la gente. Si por la música mundana en mi negocio vienen los clientes, no puedo poner alabanza. Amado, ¿hasta dónde estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo? La Biblia declara que este hombre estaba dispuesto, si fuese posible, a dar su vida por el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo número 20, volvamos por favor. Versículo número 26. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado, mire cuál era la labor de Pablo como apóstol, he pasado predicando el reino de Dios, dice ahí, verá más mi rostro. Por tanto,
yo os protesto, es decir, yo os hago un llamado de atención en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, yo no soy culpable de ninguna de sus almas si se llega a perder. Estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido. Este término es un verbo, el verbo, sí, rehuir, que significa evitar una situación u obligación. Rehuir, evitar una situación o una obligación. Es decir, yo no he rehuido, no he podido en modo alguno dejar de cumplir mi obligación con ustedes. Versículo número 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y me encanta, Pablo no se guardó ninguna instrucción para sí, dando solamente una parte del evangelio, como se suele predicar en la actualidad. En la actualidad se predica una parte del evangelio, pero ya no se predica el evangelio completo. Se habla mucho de prosperidad, se habla mucho de bendición, pero no se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento. Se habla simplemente de recibir a Cristo, pero no se habla de regenerarse, no se habla de un nuevo nacimiento, no se habla de dejar el pecado y de vivir en santidad. Pablo decía, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora, recuerde, los ancianos están delante de Pablo, tratando de asimilar cuál era en sí misma su labor a la partida del apóstol Pablo. Dice el versículo número 28, por tanto, es decir, como en conclusión, ¿a qué los había llamado Pablo a los ancianos? Primer punto, mirad por vosotros mismos. Es lo primero, amado hermano. Es decir, estén seguros de su salvación, de su perseverancia, de su comunión con Dios. A los ancianos les dio como primera responsabilidad velar primeramente por su propia condición ante Dios. Y eso es lo que debe de hacer todo creyente, amado hermano, reconociendo que si bien es cierto, Cristo está a la diestra del Padre y el Espíritu Santo está con nosotros, nuestra responsabilidad ante Dios es, amado hermano, guardarnos y estar de alguna manera apercibidos de nuestra condición diaria con el Señor. La Biblia declara que a estos ancianos se les ordenó que mirasen por ellos mismos. Miren por vosotros. ¿Qué más? Punto número 2. Una vez que ellos están seguros de sí mismos, les dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Y ahí está el asunto. ¿Cómo los había puesto? ¿Con qué cargo? ¿Se acuerda de Timoteo que lo leímos? ¿Cómo los puso a los ancianos? Como obispos. Recuerde que el término obispo tiene mucho que ver con estar por encima de los demás con el firme propósito de velar por ellos. La palabra obispo, mi amado hermano, significa presidir o estar al frente. Hechos capítulo número 20, versículo 28. La demanda de Pablo para los ancianos era: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño. No por una parte, sino por todo. Por todo el rebaño. ¿Por qué? Porque ha sido el Espíritu Santo el que los ha puesto como obispos. ¿Cuál es la función dentro de una iglesia de los obispos? El mismo verso 28 lo declara. Primera función: apacentar la iglesia del Señor. Ahora, la palabra apacentar viene de un término utilizado dentro de un oficio de pastor para con sus animales. Apacentar es mantener a las ovejas bien alimentadas,
bien cuidadas y con cobertura de protección. Cuando Pablo utiliza el término apacentar, de alguna manera Pablo les quiere decir es que mantengan al pueblo lleno, mantengan al pueblo con alimento, con protección y con cuidado. Y esa es la labor de un obispo. Un obispo que no vela por las ovejas, que no alimenta las ovejas, que no se preocupa por la vida de las ovejas, no puede ser obispo. Mucha gente piensa que estar al frente simplemente de un altar, sí, ya le da el cargo de ser un obispo. Y no es así. Porque predicadores que pueden pasar a un altar hay muchos, pero personas que se encarguen de usted hay muy pocas. Cuando alguien pasa a predicar, pero no hace la labor de cuidar el rebaño, no es un obispo, es tan solamente un proclamador del evangelio, nada más. A diferencia de mucha gente que se proclama obispo, no lo hace por la función, sino por el renombre, para ser reconocido como una autoridad superior. Pero el término bíblico está ligado a cuidar y proteger el rebaño que el Espíritu Santo nos ha dado. La Biblia declara en ese sentido que los obispos tenían que apacentar la iglesia del Señor. Verso número 28 en su parte final declaraba: la cual él, no el obispo, sino el Señor, la ganó por su propia sangre. Versículo 29. Concluyamos. Porque yo sé, y aquí vamos a dejar un paréntesis para verlo la próxima semana. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Óyelo bien. ¿En medio de quién? ¿En medio de quién? No, ¿en medio de quién? Léalo, por favor. Vuélvalo a leer. ¿En medio de quién? De los obispos. El rebaño está tranquilo. Porque ¿con quién está hablando Pablo? ¿Con la grey del Señor, con las ovejas o con los obispos, los ancianos? Con los ancianos, porque a ellos los mandó a llamar. Amén. Mire, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, es decir, en medio de los que supuestamente van a presidir la congregación, aquellos que van a liderar la iglesia, aquellos que están al cuidado de las ovejas, van a entrar en medio de los obispos, sí, en buena ley. Después, obviamente, de su partida, lobos rapaces. ¿Qué hace un lobo frente a una manada de ovejas? ¿Qué es lo único que puede hacer un lobo? Destruir, ¿verdad? Mayugar, maltratar, matar, arrancar, desprezar a una oveja. Es decir que la alerta de Pablo para los obispos de Éfeso era de que se mantengan de alguna manera con el sumo cuidado de hacer para sí mismo una barrera hermética para que nadie que pretendiendo decir que era obispo se infiltre para hacerle daño a las ovejas del Señor. Ahora, se produce esta falencia en medio del obispado en la iglesia de Éfeso. La próxima semana lo sabremos. Concluye el verso. Porque yo sé que en mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y me encanta el término, que no perdonarán al rebaño. ¿Cómo es eso que no perdonarán al rebaño? El próximo día, sí, jueves, lo estaremos analizando. ¿Se introdujeron o no obispos? Sí, diría yo que se han levantado no conforme al corazón de Dios. Lo estaremos viendo la próxima semana. ¿Y por qué no perdonarán al rebaño? También lo estaremos viendo la próxima semana. Amén. Sí, para poder desgranar la palabra de nuestro Dios y tener ese alimento fresco en nuestros corazones. Amén. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Señor. A usted le ha placido nuevamente que tu pueblo, mi Dios, escuche
tu palabra. Dios mío, estos tiempos de los cuales el apóstol Pablo os anunció en la ciudad de Éfeso, a la presente fecha, mi Dios, el mundo entero está, mi Dios, experimentando esta sentencia, Padre, en medio de las iglesias cristianas. Hombres inescrupulosos que se han introducido a presidir congregaciones, se han levantado, sí, como supuestos pastores, pero son lobos disfrazados de ovejas, los cuales ven solamente en medio de la congregación un número, un valor, y no estiman como cosa preciosa sus almas, las cuales tú compraste, como lo dice tu palabra, con tu preciosa sangre. Señor amado, en el nombre de Jesús, tráenos, Padre, cada día para escudriñar tu palabra, y permite que este grupo, este remanente, se añada juntamente a otros hermanos para la próxima clase del libro de Hechos, para seguir discerniendo, aprendiendo y poniendo por obra tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios nos bendiga.